Señor te bendiga. Gracias, Omar. Hola, iglesia, muy buenas tardes. Es diferente. Siempre, buenos días. Allá en Bustamante solo tenemos un culto. No hay tres, pero es una buena experiencia acá también. Iglesia, muchísimas gracias por prestarnos su pastor, porque yo predicando acá, pero ¿quién en Bustamante? El pastor Arcadio. Muchísimas gracias. No, de corazón, gracias por prestarnos su pastor para predicar, para enseñar, también para conocer a la otra iglesia. Somos la iglesia de la IBC de Bustamante, somos una iglesia jovencita, solo tenemos 2 años todavía bebé, pero 2 años con Dios. Gracias, iglesia, por sus oraciones, por su apoyo. Los domingos nos reunimos, todavía no tenemos local, todavía no. Entonces, si alguien acá tenga un local o sepa de algo allá, avísame por favor. Ahora nos estamos reuniendo todos los domingos a las 10 de la mañana en el Colegio Jorge Basadre, está al costado del Palacio de Deporte. Entonces tenemos nuestros cultos dominicales allá, tenemos como aquí, grupo de varones, nos reunimos cada 2 miércoles en casa de un miembro, también grupo de mujeres. Ellas se reúnen cada semana, cada jueves en la noche en mi casa, bueno, la casa de mi esposa, porque yo no, no, en nuestra casa también grupo de adolescentes cada 2 sábados en nuestra casa también. Estamos creciendo poco a poco. Dios está bendiciendo nuestra iglesia, no solo con buenos miembros, pero también con la amistad de una familia así, porque somos familia. IBC Arequipa, allá no decimos Arequipa, decimos IBC Yanawara, IBC Bustamante, IBC Ciudad de Dios, somos una familia en la fe. Y esta mañana el pastor Arcadio ha predicado allá sobre la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Por qué ese tema? Normal en nuestra iglesia ya tenemos series sobre, diferentes pasajes de la Biblia, diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, próximo domingo empezaremos con una serie sobre el Dios misionero desde el libro de Jonás. Y cada semana otro capítulo. Pero hoy un tema del Espíritu Santo y la iglesia. ¿Por qué? Pregunta, a ver, ¿qué día es? Hoy. El domingo, claro. Día del Señor, claro. Primer día. ¿Qué? Pentecostés. Es Pentecostés. Por eso en esa iglesia, en nuestra iglesia en Bustamante, hemos aprendido del regalo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar esta mañana, vamos a empezar el sermón con la oración. ¿Okay? Oremos, Dios, oremos, iglesia. Oh Dios Padre, hoy es el día de Pentecostés y hoy recordamos que nos has dado el Espíritu Santo, Dios, como la seguridad de la salvación, como una muestra de tu presencia constante, porque tu Espíritu Santo es Dios. Gracias, Dios, por este regalo, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros los creyentes, Dios, para confortarnos, consolarnos, convencernos del pecado, para darnos la gracia, para arrepentirnos, para asegurarnos del perdón que tenemos en Jesucristo. Gracias te damos y oramos esta mañana que tu Santo Espíritu mueva entre nosotros, que toque nuestros corazones para cambiarnos. Queremos salir personas cambiadas, diferentes. Gracias, Dios, por tu fidelidad a tu palabra para transformarnos a nosotros los creyentes a la imagen de Jesucristo.
para tocar corazones y cambiar vidas, Dios, para salvar. Gracias Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok, hoy en el culto aquí no vamos a predicar sobre la iglesia, bueno, sí la iglesia, el Espíritu Santo, claro que sí, porque es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces siempre predicamos sobre lo que dice la palabra de Dios, y la palabra habla del Dios Trino. Entonces, al prepararme para este sermón, buscando diferentes cosas, estudiando y pensando en negocios, los diferentes negocios. Y al investigar un poquito, 5 negocios que han crecido más los últimos como 10 años, ¿ya? Obvio, Amazon, en todo lugar. Al principio solo libros y ahora todo, literalmente todo. En los Estados Unidos se puede comprar no una casa, pero una casita bastante grande en Amazon. Amazon, una casita ya como $20,000. No es como una choza, no, una casita en Amazon. Y más, Amazon es más que simplemente comprar cosas. Amazon Web Services es la tercera empresa de software más grande del mundo. Amazon ha crecido un montón. Broadcom, algunos que fabrica chips y software, etc. Número 3, aquí. Ay, tengo hambre. Ya, vámonos. Claro, Netflix. Netflix tiene unos 150 millones de suscriptores mundiales. Como la población del Perú, casi 5 veces. Una empresa, un negocio, wow. Y Take-Two Interactive, ¿alguien? Ya no, okay. Juegos de video, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, cosas así. Algunos, los demás, no sé, pero ha crecido. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esos negocios han crecido? Ganan más dinero, tienen más clientes, son más visibles. Bueno, hoy tenemos el tercer sermón en esta serie sobre el crecimiento de la iglesia. Interesante, ningún sermón trata de cómo crecer numéricamente, ni en el dinero, ni en el poder, ni en la influencia. ¿Por qué no? Porque esos no son el crecimiento que Dios quiere para su iglesia. En la IBC de Bustamante acabamos con una serie sobre varias parábolas de Jesucristo. Y Cristo las usó para enseñar que el reino de Dios opera en una realidad distinta, unas normas totalmente diferentes. La iglesia y los creyentes no medimos el crecimiento según las medidas y expectativas de este mundo. El dinero, los clientes, la visibilidad. Por ejemplo, primer sermón de esta serie. Una iglesia crece en el amor. Amar a Dios y a los demás. Cristo dijo que todos sabrán que somos sus discípulos por el amor que tenemos uno por otro. ¿Qué es en el día a día? ¿Qué es el mensaje de toda la propaganda que recibimos? Tú eres número 1. Hazlo todo para ganar, para avanzar, pero el amor que muestra Dios y que Dios demanda de nosotros, sus hijos, considerar a los otros como más importantes que nosotros
mismos. Buscar su bien y así cumpliremos la voluntad de Dios. Es una transformación radical desde el interior, totalmente diferente. La segunda semana, segundo sermón, una iglesia crece en la verdad. El mensaje que escuchamos en todo lugar, especialmente hoy en día, todo diferente, es que la verdad es relativa. Depende de la persona y la situación. Mi verdad es diferente. Se dice, bueno, sé fiel a ti mismo. Busca tu propia verdad. Es mi verdad, no es la tuya. Tu verdad es diferente. No, la verdad es la verdad. La verdad no cambia. Pero nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, adoramos a quien, al Dios verdadero. Somos salvados y pastoreados por ¿quién? Por Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo en Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también tenemos la palabra de Dios, verdad de principio a fin. ¿Por qué? Porque es palabra del pastor, palabra del presidente, palabra de Dios. Dios es verdad, entonces su palabra es verdad. Dios es la fuente de toda verdad. ¿Para qué? Para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, instruirnos, para que estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Otra vez, una transformación desde el interior. Y hoy, ¿qué tenemos? La iglesia crece en la santidad. La santidad. Pero, como siempre en nuestra iglesia, unas preguntas. ¿Qué es? Si la iglesia crece en la santidad, tenemos que entender qué es la santidad. ¿Qué es la santidad y por qué importa? Bueno, la Biblia presenta la santidad a ser separado, consagrado o hecho distinto por y para Dios. Separado, consagrado, hecho distinto por y para Dios. Bueno, piensa en un hombre santo. Un hombre santo, quizá un predicador, otro pastor, una persona. Esa persona, él es un santo. Es diferente, sí, pero no de una manera rara y loca, sino es diferente porque hay una atracción, un magnetismo. ¿Por qué? Porque Dios te creó. Dios te creó para ser santo. Tú no eres accidente. Cuando naciste, Dios no dijo, ups, ay, ¿qué voy a hacer con ella? Tengo que cambiar mis planes. No. No eres accidente. Dios te creó, pero con un propósito, para ser santo. Y ese hombre santo, estamos pensando en, ese hombre santo luce ese propósito que es nuestra razón de ser. Por eso hay un magnetismo. Oh, wow, yo quiero ser como Él. Porque Él luce esa diferencia. Y Dios demanda la santidad. No es una sugerencia. No es una opción de la vida. Yo te creo y si quieres santidad, si no, no. Dios demanda, Dios el creador, Dios poderoso, todopoderoso, demanda la santidad. Pero nosotros tenemos un problema. No podemos producir esa santidad. ¿Por qué? Porque somos corrompidos por naturaleza, la naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia de pecar, de hacer lo incorrecto, como dice la palabra de Dios, de rebelarnos contra Dios. Y por esos pecados somos sus enemigos. Entonces, Dios demanda la santidad,
no podemos producir, proveer esa santidad. ¿Qué hizo Dios? Dios Padre envió a su Hijo, Jesucristo, Dios Hijo, para santificarnos o para hacernos santos. No podemos, entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy a hacerlo. Yo demando la santidad y yo voy a hacerlos santos. ¿Cómo? Bueno, Cristo murió por nosotros para santificarnos. Él nos ha librado, nosotros creyentes, nos ha librado de la esclavitud de los pecados. Cantamos, rompió mis cadenas, ya, rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Ya. ¿Cuáles cadenas? La esclavitud de los pecados para liberarnos. ¿Cómo? Bueno, al precio de su propia vida. Y, ¿qué dice después? No es solo la muerte de Jesucristo. No, también Él resucitó de entre los muertos para asegurarnos esta vida nueva, esta vida eterna. A todos los que creen en Él. Más, como ya hemos dicho, envía a su Espíritu Santo a vivir en cada creyente, para guiarlo, para apoyarlo a crecer en la santidad. Este proceso de crecer en la santidad se llama santificación. Otra palabra de la iglesia, de la Biblia. Santificación. ¿Qué es? Algunos, ya santificación. Otros, nueva palabra. ¿Qué es? Según el Catecismo Menor de Westminster, pregunta número 35, la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado, la antigua naturaleza, la naturaleza vieja, y de vivir piamente. Piensen, por favor, una vida diferente. ¿Quién aquí ha fracasado en la vida? ¿Quién quiere, una vida diferente? He cometido tantos errores y pecados, pero una vida diferente, distinta de lo que era antes. Cristo nos salvó no para regresar al fracaso anterior, al pecado, a la rebeldía, sino para llevar una vida nueva. ¿Cómo podemos regresar a esa vida anterior? ¿Cómo podemos hacerlo? Cristo murió para rescatarnos, para liberarnos de esa vida. Pero todos los días, ese pecado, te extraño mucho. No, Dios quiere cambiarnos. Dios quiere que seamos santos, separados, diferentes, que reflejemos la imagen de Jesucristo. Entonces, esta mañana en el sermón, 3 puntos, nada más, 3 puntos. ¿Por qué el sermón? Bueno, la iglesia crece en la santidad porque, número 1, la iglesia de Cristo debe ser santa. No es una opción. Debe ser santa. ¿Qué dice Efesios? Hay varios versículos y vamos a tener todo aquí en la pantalla, pero siempre mejor una recomendación. Una Biblia. Y algunos, tengo en mi celular, mejor. ¿Por qué? Aprendemos mejor así que en una pantalla. Pero si no tienen su Biblia, está bien, todos los versículos aquí en la pantalla. Efesios capítulo 1 y también capítulo 5. Pablo, es una carta del apóstol Pablo a las iglesias que están en Éfeso. ¿Y qué dice? Para empezar esta carta, dice, Dios nos escogió en Cristo, en Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¡Wow! Como creyentes, cada creyente Dios ha escogido en Cristo cuando antes de la creación del mundo. Otra vez,
Tú no eres accidente. Antes de la creación del mundo, para que seamos, ¿qué es la palabra? Santos y sin mancha delante de Él. Y dice después, capítulo 5, un ejemplo práctico. Dice, esposos. ¿Quién aquí esposo? Gracias. Esposos, ¿qué dice? Amen a sus esposas. Esposos, ahora, por favor, dile, te amo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Queremos que esta iglesia, la IBC Arequipa, y Bustamante también, toda la iglesia. Pastor Arcadio, la IBC Arequipa, queremos ser una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué dice Pablo a Tito? Tito 2:14 dice, Cristo se entregó por nosotros, los creyentes, en el contexto. Es lo que aprendemos a leer todo, y no solo un versículo, pero todo el contexto. Nosotros, los creyentes, Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. ¿Y cómo se comporta ese pueblo elegido? Dedicado a hacer el bien. Obediencia, santificación, van juntos. Y Hebreos, capítulo 13, el autor de Hebreos dice, por eso, capítulo 13, versículo 12, dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros los creyentes, la iglesia, para santificar al pueblo, la iglesia, mediante su propia sangre. Sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Cristo murió por su novia para purificarla. Amiga, jamás caminarías por el pasillo en su vestido ya ese día de la boda, con un vestido rasgado, con manchas, sucio, con cabello todo desordenado, así. Nunca. Y hermano, no quisieras que ella pasara así. ¿Por qué? Porque ella es digna de lo mejor. Cristo quiere el vestido de la santidad para su novia, para la iglesia, la comunidad de todos los creyentes. Y Cristo murió para comprárselo, para asegurárselo. Es su propósito en salvarnos. Y por eso es nuestra responsabilidad buscar esa santidad. Buscar. ¿Cómo? Bueno, también debemos caminar en esa santidad, ejercitarnos en la piedad. Dios dice en el Antiguo Testamento, Levítico, en el Nuevo Testamento, en Hebreos y otros pasajes, dice, sean santos así como yo soy santo. No dice, sería chévere ya la santidad, pero no. Demanda la santidad, sean santos, diferentes, apartados por y para Dios. No pequen, sino santos. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos separados, consagrados por y para Dios. Como bueno, que llevemos una vida distinta de nuestra vida anterior. Y es lo que quiere para toda la iglesia. Por eso no podemos jugar con el pecado. Es lo que hacemos muchas veces. Es un poquito, nada más.
yo soy fuerte, yo puedo resistir las tentaciones, ya el pecado no me va a hacer nada. Es como un poco de veneno, solo un poquito. Pero es lo que hacemos con el pecado. Es jugar. Hermano, por favor, no te desvíes de este camino a la santidad, no te desvíes en la suciedad del mundo. Tu santidad, la mía, la santidad de esta iglesia es el mayor testimonio de la salvación de Dios mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestra santidad es un testimonio. Bueno, ¿quieres ser salvo? Ven a Cristo. ¿Quieres vivir, maximizar esta nueva vida? Imita a Cristo, y no solo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. ¿Qué dice Charles Spurgeon, un pastor bautista reformado en el siglo XIX? Dice, el testimonio de Cristo que tiene una iglesia es proporcional a su santidad. ¿Queremos un mejor testimonio? ¿Somos santos o no? También Mark Dever, otro pastor en los Estados Unidos, dice, la santidad debe ser un atributo que marque la iglesia. ¿Qué debe marcar a nuestra iglesia? Un buen logo, un buen sitio, ese local, gente con... No, la santidad. La santidad debe ser un atributo que marque la iglesia, una marca registrada común entre nosotros, inconfundible. Iglesia, ¿tenemos un fuerte testimonio de Cristo o débil? ¿Caminamos en la santidad? La iglesia de Cristo debe ser santa, pero ¿cómo es? ¿Cómo es esta santidad? La santidad de la iglesia. ¿Cómo parece? Primero quisiera hablar en términos comunales. Bueno, ¿cómo es una iglesia santa? Pero ya que la iglesia es compuesta de personas, después algo más personal. Ya que el creyente es o debe ser un miembro de la iglesia, ¿cómo es su santidad personal? ¿Qué dice Pedro? 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Pedro dice, pero ustedes, hablando de la iglesia, pero ustedes juntos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación diferente, un pueblo apartado, distinto. Pueblo que pertenece a Dios porque Cristo nos ha comprado a precio de su propia sangre. Pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Qué es? Bueno, ¿por qué es tan importante? Para que proclamen. Dios quiere que seamos santos para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Cómo podemos proclamar las obras maravillosas de Dios cuando estamos caminando en la oscuridad, en el lodo? No podemos. ¿Qué dice Pablo? 2 Corintios capítulo 6. Versículo 14 dice, no formen yunta con los incrédulos. Pablo no habla de los matrimonios normal. Bueno, usamos, y está bien, aplicamos esta verdad a las relaciones, pero Pablo aquí no está escribiendo a los matrimonios o sobre las relaciones interpersonales. Habla de la iglesia y sus relaciones, sus vínculos. No formen yunta con los incrédulos. Y después, unas preguntas. ¿Qué tienen, iglesia, qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué tienen en común? Nada. ¿O qué comunión
puede tener la luz con la oscuridad? ¿No? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente, como Pablo ya había dicho en capítulo 5? Cada creyente es nueva creación. Si tú eres creyente, tú eres nueva creación de Dios. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros, este edificio no es el templo. No vamos al templo los domingos. Somos el templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No un pueblo, mi pueblo, dice Dios. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. La santidad. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes. Ustedes serán mis hijos, mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya hemos cantado esta mañana, ¿ya? Al Señor Todopoderoso. Es una promesa. Dios quiere que seamos santos. Somos unidos en una iglesia como un nuevo pueblo. Un fuerte edificio. Y aquí en Arequipa sabemos la importancia de un edificio fuerte frente a los temblores, terremotos. Queremos ser una iglesia fuerte, un edificio fuerte frente a los temblores de la vida. Un pueblo que no imita las formas de este mundo. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo es enemigo de Dios, dice la palabra. No nos configuramos con los éxitos de nuestra cultura para tener influencia. Bueno, Amazon hace así, Netflix así, y ese influencer de Instagram, de TikTok, él hace así, entonces nosotros tenemos que imitar. No buscamos hacernos como la oscuridad para atraer la oscuridad a la luz. ¿Me entienden? No hay sentido hacernos como la oscuridad para atraer la oscuridad a la luz, porque debemos andar en la luz. No tomamos parte en la impureza de este mundo, sino imitamos a nuestro buen Padre. ¿Cómo es la santidad de la iglesia? ¿Qué dice la palabra? Es como la santidad de Dios. Amor, alegría, paz, paciencia, los frutos del Espíritu, ¿no? Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, justicia, rectitud, honestidad. Esas palabras describen el testimonio de nuestra iglesia, la manera en que nos relacionamos unos a otros. IBC Arequipa, presentamos al mundo, a la oscuridad, una luz unida y atractiva como refugio, como rescate, o cultivamos los mismos argumentos, desacuerdos, quejas, chismes, egoísmo como los demás. Debemos ser santos, la santidad, no Facebook, ni Instagram, ni YouTube, la santidad, una vida distinta y consagrada a Dios es el mejor, es nuestro medio principal de comunicar las buenas noticias de la salvación en Cristo a una sociedad perdida, a tu familia, a tus compañeros, tus amigos, tus vecinos. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo estamos haciendo? ¿Estamos creciendo en la santificación? Porque la iglesia debe crecer en la santidad. Dios quiere que la iglesia sea santa. Entonces estamos creciendo en la santidad, en la santificación, cada día más parecidos a Cristo, o estamos estancados. O aún peor, reflejamos más a la cultura que a nuestro Rey. Debemos hacernos esa pregunta, cada uno de nosotros también como iglesia. Entonces, última pregunta: ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos en esta
santificación, esta santidad. Dios usa dos cosas, la palabra y nuestra obediencia. Efesios 5, 26, dice que Cristo murió por la iglesia para hacerla santa. ¿Cómo? Él la purificó lavándola con agua mediante ¿qué? La palabra de Dios. También en su oración en Juan 17, que oró Cristo, santifícalos a sus discípulos, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Al crecer en la verdad, vamos también a crecer en la santidad. Estos versículos dicen que la santificación es algo ya cumplido en la cruz y la resurrección, que dice aquí. Cristo murió para hacerla santa, Él la purificó, pasado. Es algo cumplido en la cruz, la resurrección, pero a la vez es un proceso continuo, porque esta santificación es simultáneamente una posición establecida frente a Dios. Los creyentes somos santos, vestidos con la justicia de Cristo. Al verte, hermano, hermana, creyente, al verte, Dios no dice, ay, ese pecador. Otra vez, ¿cuándo va a aprender? Pero yo soy el Dios paciente, entonces, okay. No. Al vernos, los creyentes, ¿qué ve Cristo? ¿Qué ve Dios? La justicia de Cristo. La santificación, algo ya cumplido, pero también es un proceso gradual. El crecimiento diario, Dios nos está santificando. Y es la experiencia, ¿ya? Espero que sí. Es la experiencia, cada uno de nosotros, los creyentes, al considerar nuestra vida, nuestro camino con el Señor, este año y comparar con el año pasado, esperamos, gracias Dios, me has cambiado. Es la santificación. El Espíritu Santo usa la palabra para guiarnos en este proceso. Por eso siempre predicamos en las iglesias IBC, siempre predicamos la palabra de Dios. No un libro, no nuestras opiniones, no. La palabra de Dios, porque es la verdad que el Espíritu Santo usa para lavarnos, para limpiarnos, para cambiarnos. Es un mapa para dirigir nuestros pasos, nuestras acciones, conversaciones, decisiones. Es como un espejo que nos revela lo correcto y también lo incorrecto de nuestras vidas. Un buen ejemplo, Salmos 119. Es un excelente ejemplo de cómo andamos santificados por medio de la palabra de Dios. Y dice, pero 176 versículos es mucho. Vale, media hora. Bueno, grupos de 8. Entonces, 8 versículos esta mañana. Yo voy a meditar. Dios, la palabra dice que la palabra, tú dices en tu palabra que tu ley puede cambiarme y guiarme así. Ayúdame entonces, Dios. Guíame, cámbiame en esta situación. Otro día, 8 versículos. Algo diferente. Gracias, Dios. El Espíritu Santo va a usar su palabra para transformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. Pero no basta simplemente recibir la palabra. Bueno, escucharla, leerla, conversar sobre ella. Importante, pero no basta. Tú y yo tenemos la responsabilidad de obedecerla también. No es simplemente siempre escuchar. Tenemos que hacer, tenemos que obedecer. ¿Qué dice Cristo en Mateo 22? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, toda tu mente. Ese es primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece así, a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, no sugerencias, mandamientos, dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir el Antiguo Testamento, toda la ley? Amar a Dios con todo. Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Juan 14, 15. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Algunos de... No, bueno, yo sé, algunos están tomando notas. Mateo 22, 37 al 40. Juan 14, 15. Bueno, hay mandamientos en las Escrituras que sí debemos obedecer. Son pautas para guiarnos a amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Los mandamientos de la palabra son manera de poner en práctica la santidad. ¿Quién quiere crecer en la santidad? Ya. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedecer la palabra de Dios. Son maneras de poner en práctica esta santidad, de ejercitarnos en la piedad, imitar el ejemplo de Cristo. Los mandamientos de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y algunos de nosotros en este reto de leer toda la Biblia, hasta Levítico, y, no puedo, pastor, es imposible. No, es importante porque esos mandamientos eran instrucciones para que el pueblo de Dios en su contexto único, su tiempo, su lugar, amara a Dios y a los demás. Igual con nosotros. Bueno, en los mandamientos del Nuevo Testamento, igual nos guían a amar a Dios y a los demás. Y así como aprendemos en el curso de disciplinas espirituales. ¿Quién ha tomado ese curso, disciplinas espirituales? Algunos de nosotros. Excelente, ya. Bueno, esta santificación, esta obediencia es tanto una personal como comunal. Dios quiere santificar a cada uno de sus discípulos para que la iglesia, toda la comunidad de los santos, sea santa. Entonces, para crecer en la santidad, podemos hacernos dos preguntas, algo práctico para poner para allá. Podemos hacernos dos preguntas antes de tomar una decisión, antes de formar un hábito, de dejar de hacer algo, de aprovechar de una oportunidad en el colegio, en la universidad, en el trabajo, o reaccionar a algo. ¿Qué debemos? Dos preguntas. Muestra esta decisión, esta cosa que quiero hacer, o estoy pensando en hacer. Muestra que amo a Dios, porque debemos amar a Dios con todo. Muestra que amo a Dios. Y número dos, es manera de amar a mi prójimo para que él ande en la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, algo personal. Tienes que conversar con tu primo. Una conversación un poco delicada, ¿ya? ¿Qué? Para poner en práctica. Ok, Dios, ¿cómo voy a comportarme en esta conversación con mi primo? ¿Cuáles palabras y actitudes van a magnificarte a ti, Dios, y también buscar lo mejor para mi primo? ¿Por qué? Porque mi objetivo no es proteger y preservar mi propia imagen, mi reputación, mis bienes. Es amar a Dios. Es amar a Dios y amar a mi primo para que él tenga a Cristo como su Señor, como su Salvador, para que él sea discípulo verdadero de Jesucristo. Entonces, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decirle para amarte a él, a ti, Dios, y también para amarlo a él? Y algo, práctico, comunal, como iglesia. La iglesia quiere organizar un evento, un gran evento, ya. Este evento que queremos organizar va a ser mucho de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Va a servir con amor a los asistentes, porque nuestro objetivo como iglesia no es aumentar nuestra propia imagen, nuestra reputación en la comunidad. No, nuestro objetivo en cualquier actividad, evento, no es crecer como los negocios. No somos Amazon, no somos Netflix ni Domino's. Somos Amazon con todo su dinero. Es un negocio. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la familia de Dios. ¿Qué es mejor?
un negocio con tanto éxito, o sea, la iglesia eterna con Dios. Claro que si nuestro objetivo no es crecer como los negocios, es amar a Dios y a nuestra comunidad para que conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ir y hacer discípulos, dice Jesucristo. ¿Cómo? En la santidad. Debemos crecer en la santidad, dejando atrás los pecados. Dejando atrás los pecados, la otra manera de vida. No. Siguiendo a Jesucristo. Por favor, Cristo, cámbiame. Oremos iglesia. Oh Dios Padre, nosotros, tus indignos siervos, te damos humildes, sinceros, gracias por toda tu bondad, tu benignidad, tu favor para con nosotros y con todos los hombres. Te bendecimos por nuestra creación, nuestra preservación y todos los bienes de esta vida, especialmente por tu inmenso amor en la redención de pecadores como nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, y también tu providencia y misericordia para santificarnos, para establecernos en la esperanza de la vida eterna. Te pedimos entonces que nos des un pleno conocimiento de todas tus misericordias, para que nuestros corazones sean llenos de pura gratitud. Que nos guíes por medio de tu palabra, conformándonos cada día más a la imagen de Jesucristo. Guárdanos, por favor. No nos metas en el pecado, en la tentación. Revélanos tu perfecta voluntad. Capacítanos para obedecerla. Porque así, Dios, en esta santidad, en esta obediencia, esta vida cambiada, así alabaremos tu nombre con nuestros labios, nuestras palabras, pero también con nuestras vidas, entregándonos enteramente a tu servicio, caminando ante ti en santidad, en justicia, cada día de nuestra vida, para que este mundo vea tus obras maravillosas, tu amor en Jesucristo. Y hazlo, por favor, mediante Jesucristo, nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea toda alabanza, todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, iglesia.